Hasta ahora habíamos visto en la primera clase lo que está en la figura 1. La figura 1 era una fuerza P que actuaba en el eje X y esa fuerza P es perpendicular al área rosada. Esa área rosada se llama sección transversal de la viga. La sección transversal es perpendicular a la fuerza P. Y eso genera lo que está en la figura 2, ¿no? Genera un equilibrio, y ese equilibrio es porque en la sección se produce un esfuerzo. El esfuerzo lo tenemos ahí arribita, dice sigma, sigma igual P entre A. Eso es el esfuerzo de tipo normal, también llamado esfuerzo axial. Es un esfuerzo muy particular. Pero cuando uno diseña un material, no busca un esfuerzo particular, bueno, digo, el mínimo, un esfuerzo X. Busca el esfuerzo mayor que se puede presentar en una sección. Y esa sección A, la rosada, no es la única, porque ojo que ese corte de la figura 1, ese plano de corte, el plano marrón, plano de corte AA, es un plano perpendicular al eje X. Pero no es la única forma en que yo puedo cortarlo. Si vamos a la figura 4, ese plano marrón ya no se está usando, se usa el plano verde. Ese es otro corte. Ese corte genera un área nueva, un área prima, diferente al área que está arriba. Es un área inclinada, es mayor el área. Y la fuerza P, esa fuerza P, que es 4, para yo encontrar esfuerzos normales, tengo que encontrarle la componente de la fuerza P perpendicular al área prima. Igualmente, si quiero hallar en el área prima el esfuerzo cortante, necesito descomponer la fuerza P en una fuerza paralela al área prima. Aplicaré entonces descomposición de fuerzas para poder encontrar en el área prima nuevos esfuerzos. En la figura 5 vemos ya la viga seccionada. Fíjese cómo se ha generado, se ha girado un ángulo, ¿no? El ángulo phi que está en la figura 5. Se inclinó, se buscó una inclinación y se cortó. Y en la figura 6 tengo la simplificación. Los textos lo muestran así como está en la figura 6. Esa línea roja representa el plano A', ¿no? El A'. Entonces, en el A' yo voy a encontrar esfuerzos. En realidad estamos hablando de esfuerzos planos. ¿Qué significa planos? Que los esfuerzos se van a producir en los planos, en los ejes X y Y solamente. No van a haber esfuerzos en el eje Z. Arriba tenemos, mire, esa área rosada que está en la figura 1, si la relaciono con la figura A' que está en la figura 4, 1 y 4 hay dos áreas, ¿no? Área A y área prima. Son diferentes las áreas, pero esas dos áreas yo las puedo relacionar mediante el ángulo de inclinación, porque cuando varío el ángulo, phi, el área prima varía su dimensión y la relación con el área de arriba también varía. Y aquí tenemos, fíjese, la relación en la figura. El área vertical, el área rosadita, la primera, la que está acá arriba, es esta línea vertical. Y el área prima corresponde a lo que está en la figura 4, inclinada. Junto las dos áreas y hay una relación. El ángulo phi entre las dos es el mismo ángulo phi que aparece arriba. Entonces ahí tengo yo que el coseno del ángulo del triángulo rectángulo que se forma es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa A'. Mejor dicho, el área prima inclinada es igual al área A entre el coseno de phi. Esa es la relación de estas dos áreas. Se relacionan en función a phi. Si yo varío phi, la relación cambia, ¿no? Entonces ya tengo una relación. Y acá en la figura 6, fíjense, la fuerza P está en el eje X, pero como yo ahora quiero hallar esfuerzos normales en el área prima y esfuerzos cortantes, la fuerza P la tengo que descomponer como está en la figura 7. Lo descompongo en función al ángulo phi. El ángulo phi por geometría plana es igual al ángulo phi que está arriba, a la izquierda, ¿no? Entre y y prima, el phi, acá abajo también tengo el ángulo phi, son perpendiculares, lados perpendiculares entre sí. Entonces, puedo descomponer en la figura 7 la fuerza P en P seno, que sería la fuerza paralela al área prima, y en P coseno, que sería la fuerza perpendicular. Entonces, esa fuerza P coseno, que es perpendicular al área prima, dividido entre el área prima va a generar un esfuerzo. Ese esfuerzo se llama sigma X prima.
es un esfuerzo en la dirección del eje X'. Y también si yo divido la P seno de phi entre el área prima, me va a salir el concepto de esfuerzo cortante. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo sigma X'? Sigma X' es igual a la fuerza perpendicular al área prima, a P coseno de phi, ahí está en el cociente de arriba, a la derecha, P coseno de phi, entre el área prima, que lo saco de la ecuación 1, A sobre coseno de phi. Aplico álgebra y obtengo la ecuación 2. El esfuerzo prima, X', depende de la variable phi, ¿no? Es una función. Es como decir y es igual a f de x, la variable independiente es phi. Y la variable que depende es el esfuerzo. El esfuerzo varía con el ángulo. Igualmente, si yo quiero encontrar en esa área, en la figura 8, el esfuerzo cortante tau x' y', necesito primero la fuerza paralela. La fuerza paralela lo saco de la figura 7. P seno de phi, que lo reemplazo en la ecuación de la derecha. P seno de phi, fuerza entre área. Sigue siendo el área prima la que mostramos en la ecuación 1. Y eso lo reduzco, le aplico la función seno, perdón, arriba, bueno, algebraicamente lo transformo en P seno 2 phi sobre 2a. Ya, eso es seno de ángulo doble, ¿no? Bien, entonces ahí tengo los dos esfuerzos en el área inclinada. Esto se llama transformación de esfuerzos. He transformado los esfuerzos y esos esfuerzos dependen del ángulo phi. Son diferentes los esfuerzos. Estos esfuerzos, que son funciones, se pueden utilizar la teoría de máximos y mínimos, que ustedes aprendieron en Matemática 1, ¿no? Para maximizar la función. Por ejemplo, el esfuerzo X' yo lo puedo maximizar, pero necesito saber cuál es el ángulo phi que me determina el valor de la función máxima. Hay que encontrar el ángulo phi. Igualmente, el esfuerzo cortante, tau X' y', necesito saber cuál es el ángulo que me genera el esfuerzo cortante máximo. Ambas funciones dependen de phi, pero son diferentes valores. Y los ángulos, por ejemplo, el ángulo para encontrar el esfuerzo X' es un valor phi. Y el ángulo para encontrar el esfuerzo cortante es otro valor. También es una variable phi, pero es otro valor. No son iguales en general. Bien, seguimos entonces. Esto ya lo vimos. Acá está una representación en 3 dimensiones de lo que está sucediendo. Este cubito que vemos aquí es una pequeña muestra, es como un muestreo de un material, de una máquina, ¿no? de una viga. Se ha sacado un pedacito, se le da forma de cubo y se dice, ¿no? Ese elemento de viga o de cuerpo rígido está sometido al esfuerzo sigma x, al esfuerzo cortante tau xy, en el plano horizontal, en el plano de arriba se llama plano H. Este plano que está de superior es el plano I, que está arriba, ¿no? La cara superior es el plano I. ¿Por qué se llama plano I? Porque es la cara perpendicular al eje Y. Y en cambio acá en el eje X, la cara derecha, el plano derecho, el de perfil derecho, ese plano derecho se llama plano X. Una cosa es plano X y otra cosa es el eje X. Entre ambos son perpendiculares entre sí. Bueno, el asunto es que en este elemento no se observan cargas, no se observan esfuerzos en el eje Z. Cuando eso ocurre, cuando no hay cargas en Z, solamente en X y en Y, este es un caso que se llama esfuerzos planos. Ya hay casos particulares en que se presentan esfuerzos en Z y el análisis tendrá que ser un poco diferente. Nos vamos a concentrar solamente en los esfuerzos planos. Y a la derecha mostramos cómo se encuentran los planos donde, cuáles son los esfuerzos en los planos que se cortan con diferentes ángulos, con el ángulo phi, ¿no? Ese es lo mismo que está acá, ¿no? Este plano acá, vertical, el perfil derecho, y abajo el plano inclinado. Está el plano inclinado. Y bueno, ahí tenemos los ejes X', los esfuerzos cortantes, en fin. En la figura 8 vemos de manera simplificada qué es lo que se busca, ¿no? Se busca sigma prima en el eje X' y esfuerzo cortante prima en el eje
en el eje que está acá, ¿no? Inclinado, paralelo a la superficie A'. Y esto se hace, ¿para qué se utiliza toda esta teoría? Esta teoría tiene hay que darla bien fundamentada porque esta teoría está en todos los libros, pero yo he leído casi todos los libros y cuando lo he leído cuando era estudiante no lo entendía bien, era confuso porque un autor lo analiza de una manera con una convención de signos que difiere la del otro autor y al final el alumno que trata de aprender de los dos se confunde, que se marea. Entonces yo he hecho una separada, unos apuntes para que no haya esa confusión. ¿De qué trata el asunto? Miren acá, esta barra, este árbol, está sometido a diferentes cargas. Momento 300 newton por metro, momento 45 newton por metro, momento 800 newton. Y esas cargas externas, 3 cargas externas, pueden ser 2, puede ser 8, en fin, esas cargas externas generan en toda la viga diferentes efectos. Por ejemplo, acá me podrían decir un examen, ¿no? Calcúleme en la sección que pasa por el punto B, calcúleme ahí cuáles son los esfuerzos normales máximos, cuáles son los esfuerzos cortantes máximos, siempre buscando el máximo, porque el máximo esfuerzo es el que me va a producir o me podría producir fallas o roturas. Entonces los cálculos que yo haga se van a llamar esfuerzos de trabajo. Esos esfuerzos de trabajo, tanto como esfuerzo normal como esfuerzo cortante, dependen de la función phi. Bueno, ahorita no lo vemos, pero dependen de phi, ya lo hemos visto en la gráfica anterior. Y abajo tenemos una pieza de máquina sometidas con carga de 3 kip y podría el autor decirme, ¿no? Analícese acá en la parte inferior, quiero saber en el punto B cuáles son los esfuerzos principales, el máximo, cortante, normal, máximo, en fin. Entonces ahí tengo que saber calcular los esfuerzos en el punto B. Aquí a la derecha mostramos la sección transversal de esta máquina. Y el punto B sigue estando abajo, pero acá veo la forma de la sección. En este capítulo el alumno debe estar en la capacidad de ya dominar, ¿no? Cómo hallo el centroide de una sección. Eso ya no debe ser problema. Cómo hallo el momento de inercia de la sección. Tampoco debe ser problema. Con eso resuelto, recién comenzamos nuestro curso, ¿no? Aquí vemos el elemento del cubo, que lo saqué acá lo analizo más minuciosamente. Esas cargas de 3 kilos o 3.000 libras generan efectos en este punto. Y esos efectos no sé cuáles son, pero lo puedo generalizar. Acá tengo a la derecha, ¿no? Posiblemente haya un esfuerzo en el eje X, un esfuerzo en el eje Y, esfuerzo cortante tau XY en ambas caras. En el plano Y, fíjense acá, el plano celeste, la cara superior, se llama plano Y porque es perpendicular al eje Y. Y el plano verde es el plano X porque es perpendicular al eje X. Bien, entonces, y ahí tenemos el estado de esfuerzo plano. No hay esfuerzos en el eje Z. Están los nombres de cómo son los esfuerzos. Sigma sub X es esfuerzo normal en el eje X. Sigma sub Y, esfuerzo normal en el eje Y. Y esfuerzo cortante tau XY. Bueno, en la primera parte del curso le vamos a dar los valores. Sigma X, sigma Y, tau XY. Se les dan los valores. Pero en general, cuando uno va a un diseño, va a diseñar una viga, una columna, lo que sea mecánico, un diseño mecánico, nadie le va a dar a ustedes estos valores. Ustedes lo tienen que saber hallar. Ya veremos después un par de ejemplos para ver cómo el alumno tiene que saber hallar estos esfuerzos para iniciar recién la búsqueda de los esfuerzos máximos o principales. Esta es la misma figura, acá se ha simplificado, ¿no? Las cargas son como acá está a la derecha, el B. Estamos igualito y acá está más simple a la derecha. Así como está a la derecha, así se presenta en los textos. Acá se presenta el esfuerzo en X saliendo, el esfuerzo en Y saliendo, pero en realidad esto varía, ¿no? Podría ser ingresando, uno ingresando, el otro saliendo, en fin. Estas flechas de estos cortantes, esas líneas granates, también pueden invertir sus sentidos. Depende cuáles sean los datos del problema. Bueno, y aquí vemos lo que pasa en el plano inclinado, en el plano celeste, es el plano de corte. Eso ha sido generado cuando se giró un ángulo, ¿no? Un ángulo phi. Con un ángulo phi se cortó el material y ahí se van a producir esfuerzos en X' y esfuerzos cortantes tau X', Y'. Por lo general, lo que me dan como datos arriba es el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y
el esfuerzo cortante y también me van a dar el ángulo. ¿Y qué me van a preguntar? Encontrar el esfuerzo X' y el esfuerzo tau X', Y'. Pero para hallar estos esfuerzos se puede demostrar matemáticamente mediante la teoría de equilibrio de fuerzas. Ustedes saben que los esfuerzos actuando sobre las áreas, ¿qué cosas generan? Fuerzas, ¿no? Entonces, esas fuerzas, aquí hay varias fuerzas. Mira, una fuerza en X', una fuerza en el eje Y, una fuerza en X. Este esfuerzo cortante por el área paralela es otra fuerza. Entonces, hay una serie de fuerzas. Todas esas fuerzas están equilibradas. ¿Qué es lo que se hace para demostrar la fórmula que les voy a mostrar después? No lo voy a hacer porque eso demora mucho, 3, 4 horas. Lo que voy a hacer es, se puede igualar fuerzas, ¿no? En X', suma de fuerzas en X', para lo cual tengo que descomponer todas estas fuerzas, o esfuerzo por el área es una fuerza, y también tendría que hacer suma de fuerzas en el eje Y'. Esas sumatorias de fuerzas después se reordenan, se aplica álgebra, geometría, trigonometría, es un trabajo muy pesado, pero que al final me va a dar esto de acá. El esfuerzo en el plano X', sigma X', depende de los valores de sigma X, de sigma Y, del ángulo de inclinación y del esfuerzo cortante. Entonces ya tengo el problema resuelto. Pero este problema, este esfuerzo es solamente para un determinado ángulo. Acá la pregunta sería, ¿cuáles son los esfuerzos en una sección que se ha formado girando un ángulo? ¿Cuánto giró? Un ángulo phi. Dicho sea de paso, en esta figura, los ángulos tienen signos. Miren acá. Este phi es negativo o positivo. Bueno, si lo tomo en comparación con el eje de la línea celeste, esa línea celeste sería lo que está abajo, el plano celeste, ¿no? El plano X. La línea celeste es el plano X. Y la línea verde es el plano de corte X'. Entre ambos hay un ángulo. Entonces, los ángulos se miden a partir del plano X. Entonces, si yo parto de X, el giro para formar el ángulo es en sentido antihorario. Un ángulo antihorario para generar el plano de corte, un ángulo antihorario es un ángulo positivo. Eso hay que grabarse bien. Si es antihorario respecto al plano X, un ángulo positivo. Y si es a la inversa, ángulo con signo menos. Para la fórmula, estamos hablando del signo que yo debo colocar aquí en la fórmula. En este caso sería, si fuera 30 grados, acá sería 2 por más 30 grados más 60 grados, ¿no? Si fuera negativo al otro lado, ya también lo considero con su signo y opero con mi calculadora con cuidado. Acá tenemos abajo el esfuerzo también ya, no solamente para X, para Y', ¿no? Fíjense el esfuerzo Y' que está en la figura de la derecha. Y' es el esfuerzo en un plano perpendicular al plano verde. Ese es el Y'. X' y Y' siempre van a ser entre sí perpendiculares. Bien, entonces también puedo encontrar el esfuerzo cortante, ese esfuerzo celeste de la derecha, en el cubo, ese paralelo al aire verde, se llama esfuerzo cortante. Abajo tengo su fórmula. Entonces, con la fórmula yo puedo hallar cualquier esfuerzo según el ángulo que me den. Aquí tenemos asignación de signos, dice, para los esfuerzos. Miren aquí, si en un problema, en la primera parte yo le voy a dar así, ¿no? Los autores dan así, ¿no? El elemento, por ejemplo, la figura 1, que está a la izquierda, arriba. En el eje X hay un esfuerzo que se dirige hacia el material, eso es compresión, sigma sería menos 30. En el eje Y, el 20 hacia arriba, el 20 hacia abajo, se están alejando, están estirando el material. Son esfuerzos de tensión, más 20. Ahora, el esfuerzo cortante es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque para decir si este signo es más o menos, se sigue la siguiente regla. Me fijo en el plano X. ¿Ya? El plano X. Hay un plano X a la derecha y uno que es paralelo, plano X a la izquierda. Ambos planos están sufriendo esfuerzos cortantes. Aquí sería el de la derecha, esfuerzo cortante hacia arriba. Y el de la izquierda, esfuerzo cortante hacia abajo. Pero esos esfuerzos cortantes multiplicados por las áreas X, tanto a la derecha como por la izquierda, esfuerzo por área me va a dar
fuerza. O sea, que hay una fuerza hacia arriba y aquí a la izquierda tengo una fuerza hacia abajo. Y ustedes se acuerdan de estática, que si tengo un par de fuerzas, el par de fuerzas que genera en el material, en el cuerpo, el resultado de un par de fuerzas es provocarle un giro. Entonces, en este caso, el giro de este par de fuerzas verticales va a ser un momento, va a ser un giro antihorario. Entonces, como el plano X está sometido a un giro antihorario, a un paro antihorario, se dice que el esfuerzo cortante es un esfuerzo cortante positivo, como dice acá, ¿no? Tau XY igual a 40. Este 40, ese valor positivo, ese que lo tengo que considerar acá, el tau. 40, 40, 40. Los signos menos son los de la fórmula, pero el tau tiene su propio signo que sale de esta figura. Vamos a ver la figura de la derecha de arriba. El plano X, ¿qué esfuerzo normal tiene? Bueno, en este caso es 30. Mire, ya no está entrando como a la izquierda, está saliendo. Cuando está saliendo, está estirándolo más. Cuando estira o tensión, es positivo el esfuerzo. El eje Y está hacia arriba, está estirándole en el eje Y, es positivo también. Pero veo que el esfuerzo cortante ya no es como en la figura anterior. El esfuerzo cortante en el plano X es para abajo, entonces esto me genera una fuerza para abajo y a la izquierda me genera una fuerza para arriba y eso genera un momento horario. Y momento horario significa que en la fórmula voy a colocar el valor de, acá ha habido, a ver, un momentito, está bien, ha habido un esfuerzo cortante de 40. Todas las flechitas rojas son 40, ¿ya? Son 40. Este de acá de la derecha también es 40, no le he puesto, pero es 40 también. Igual que el de la izquierda, igual que el que está acá horizontal. Pero en el plano X es para abajo y en el plano X de la izquierda es para arriba, genera un momento horario. Momento horario es momento esfuerzo cortante negativo. Vamos a la figura de abajo, a la izquierda. El esfuerzo en X, ¿cómo es? Ingresando, es sigma X negativo. En el eje Y, ya lo he variado. El esfuerzo en Y, ¿cómo es? Ingresando, menos 20, negativo. En el plano X, ¿cómo es el esfuerzo cortante? Esa línea roja. Hacia arriba. Esto genera un momento antihorario. Este tau de 40 es un tau positivo. El otro caso, el de la derecha, le hemos mostrado el esfuerzo en X está saliendo, es positivo, más 30. En el eje Y está ingresando, negativo, menos 20. Y el plano X de la derecha sufre una fuerza hacia abajo y en la izquierda una fuerza hacia arriba. Ese es un momento horario, un par horario, menos 40. Entonces ya sabemos cómo asignarle signos a los valores que me den para no tener errores a la hora de calcular, de hallar los esfuerzos en diferentes planos. Un momentito. Ya. Aquí. Dice, el elemento está sometido a los esfuerzos mostrados. Bueno, aquí hemos puesto nada más de 50 hacia arriba, pero acá abajo también es 50, ¿ya? Aquí hemos puesto a la derecha, perdón, a la izquierda arriba es 80 en el plano X de la derecha. Y en el plano X de la izquierda también debe ser 80. Todos tienen que ser iguales. Entonces, hallar los esfuerzos en el plano. Miren acá, este plano AA. ¿Cómo se ha generado? Bueno, se ha generado girando el plano X hacia la izquierda acá. Es un giro, ¿de qué sentido? Giro horario. El ángulo es con signo menos. Entonces acá tengo lo que estoy dibujando. Aquí está el plano. El esfuerzo en el plano X, en el celeste, es ingresando negativo en X, menos 80. En el eje Y, saliendo del material, más 50. En el plano X de la derecha, ¿cómo es el esfuerzo cortante? Para abajo. Y a la izquierda, para arriba. Eso genera un momento, un par horario negativo. O sea, este tau de 25 es negativo porque genera lo que dice acá a la derecha. Un par de sentido horario. Bien, entonces ya tenemos los valores, más 50, menos 80 y menos 25. En el rectángulo rojo he puesto los valores que hemos analizado. Y ahora voy a hallar los esfuerzos. Para los esfuerzos, reemplazo en la fórmula de sigma X'. Me está preguntando cuáles son los esfuerzos sigma X' en la línea verde, en el corte. Y también me pide el esfuerzo cortante. Para X, reemplazo los valores que están en la parte superior, sigma X, sigma Y, tau XY.
Esos valores los meto a las fórmulas que están abajo, ya los introduje. Y ese es todo, ¿no? El ángulo es con signo negativo, porque acá se ha generando el ángulo. Acá también el ángulo, ¿no? Con respecto a X, hacia la izquierda es horario y hacia la derecha es antihorario. En este caso, se ha generado en sentido horario, 30 grados, negativo. Introduzco el valor, ya encontré sin X', me sale menos 25.8 megapascales. Compresión. Hay una compresión en el plano A. Entonces, esto es lo que se ha hecho. El material era así, como está arriba a la izquierda. Y cuando lo corto con 30 grados, tengo esta figura de la derecha. Ese plano rosado es el plano donde yo estoy calculando. Ya encontré el sigma X', ya lo encontré. ¿Cuánto era el sigma X'? Menos 25.8. Compresión, ingresando, ¿no? Ahí estoy averiguando. Miren el ángulo, cómo lo estoy girando. Menos 30 grados, ¿no? La dirección del eje Y' también es menos 30 grados. Y eso es todo. Y para hallar el esfuerzo cortante en este plano verde, utilizo su fórmula, ¿no? La fórmula ahí dice, ¿no? Fórmula del esfuerzo cortante, los mismos valores que están arriba, y me sale menos 68.8. Aquí hay un problema. La fórmula me da el valor del esfuerzo, pero el problema que voy a tener es saber si ese esfuerzo es, fíjense, si ese esfuerzo es en el plano K, es paralelo para abajo o paralelo para arriba. Esa es la gran duda que hay que resolver. Y eso se resuelve muy fácil, porque si yo me doy cuenta, el plano K está como dice acá donde dice giro horario, arriba, no a la derecha, esas dos flechitas rojas. El plano K tiene un esfuerzo cortante hacia abajo, y el plano K en el lado opuesto, que está para el otro lado paralelo, un esfuerzo cortante hacia arriba. Ambos conforman un par horario, y si es horario, eso es negativo. Entonces está bien dibujado, porque el par que se ha generado es negativo, y el esfuerzo cortante que me da la fórmula también es con signo menos. O sea que coincide, ¿no? Este dibujo debe coincidir con el signo del esfuerzo que estoy calculando, menos 68. Esa es la parte más difícil de poder entender a la hora de los exámenes, ¿no? Darle el signo correcto. Bueno, y esto ya lo hemos hallado. Ya lo hemos hallado. Ya está. Ahora vamos a encontrar, pero esto que hemos hallado son esfuerzos para un ángulo determinado, para 30 grados, para 40, para 60, pero cuando uno diseña no busca para un ángulo en particular, busca el ángulo más peligroso. En conclusión, busca los esfuerzos más grandes, tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes, y para hallar esos valores máximos también se demuestra la forma. ¿Cómo se demuestra la forma para encontrar, por ejemplo, acá? Arriba dice, ¿no? Sigma X, mira, arriba dice sigma N, ¿no? El esfuerzo depende de la variable phi. Esta es otra función, donde las constantes son sigma X, sigma y tau XY. La única variable es el ángulo phi. Entonces, como esta es una función y igual a f de x, esto se puede también aplicar máximos y mínimos. Derivo la función, derivo el esfuerzo respecto del ángulo, es igual a la derivada de todo el segundo miembro. Aplico la derivada de una suma, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen sus derivadas. Y ahí obtengo una relación. Descubro para qué ángulo de phi ocurre el esfuerzo normal máximo. Es largo de explicar eso, pero ya no vamos a... Y si ustedes quieren, ya lo hacen por su cuenta. Yo lo hice cuando era estudiante, lo investigué solo en mi casa, me encerré 4 horas y grité bastante cuando encontré la demostración de la fórmula, porque era muy difícil encontrarla. Es muy larga, las operaciones son larguísimas, pero quería saber, no quería convencerme que eso era cierto y lo hice. Bueno, igualmente los invito a ustedes a que apliquen su matemática y demuestren esto, ¿no? Acá, que el esfuerzo máximo son dos, sigma 1 y sigma 2, y su fórmula que se demuestra es esta de acá, sigma x más sigma y sobre 2 más menos raíz cuadrada. Esto es lo que hay que demostrar.
Pero no les voy a pedir eso, como el que sea curioso y quiera comprobar, bueno, en su rato libre lo puede hacer. Yo lo hice, no sé si alguien lo hará por ahí, pero no es necesario. Uno para diseñar se concentra nada más en estas formulitas para poder hallar los valores máximos. Algunos autores le llaman, a unos le llaman así, ¿no? Valor máximo 1, sigma 1. Valor de esfuerzo normal máximo 2, sigma 2. Otros autores le llaman sigma peso 1. Le ponen el P de principal. Sigma peso 2. Y como acá este resultado tiene dos signos más y menos, con un signo se obtiene un máximo, o uno de los máximos, y con el menos se obtiene otro de los máximos. También el ángulo para donde ocurren estos esfuerzos no es cualquiera. El ángulo lo saco de esta fórmula, ¿no? Tangente de 2 teta sub p, el ángulo donde yo encuentro los valores máximos principales. Si conozco tau xy y conozco sigma x, sigma y, ya yo puedo saber cuál es el ángulo. Aquí en la figura 2 muestro cuál es el ángulo, miren acá. El ángulo para sigma 2 se llama teta p sub 2. ¿Cómo lo mido? Con respecto al eje x. El plano verde, ¿cómo es? Ahí ocurre el esfuerzo principal 1. Le llamo teta p sub 1, el ángulo entre el eje x y el plano x' donde ocurre el esfuerzo se llama teta p sub 1. Hay dos ángulos, teta p sub 1 y teta p sub 2. En realidad, los ángulos, si hago la resta, me va a dar 90 grados. Acá en la figura que está abajo en la inferior, en la izquierda, ahí veo, ¿no? Sigma 1 con sigma 2, esas flechas granates forman entre sí un ángulo de 90 grados. Pero con respecto al eje X, uno forma un ángulo teta p sub 1 y con respecto al eje Y, que está acá a la derecha, forma un ángulo teta p sub 2. Esta es la convención de signos, como los signos, en este caso el signo teta p sub 1 es un ángulo positivo porque es medido encima del eje X. Tanto p sub 1, teta p sub 1 como teta p sub 2 son ángulos positivos porque ambos son determinados girando un ángulo positivo respecto al eje X. Bien, y en la figura 1 tenemos el cuerpo completo, ¿no? Como me lo dan inicialmente, y yo después de mi trabajo que hago aquí a la izquierda, descubro los planos verdes, ahí encuentro el ángulo, y le encuentro el esfuerzo normal máximo. También encuentro el plano celeste, con teta p sub 2, y después le encuentro el ángulo principal máximo 2. Dos máximos. Ya tengo la fórmula. Entonces, pero estos esfuerzos sigmas son esfuerzos normales, perpendiculares a las áreas. Así como hay esfuerzos normales, también van a haber esfuerzos cortantes máximos. Y estas fórmulas ya no funcionan porque este es para esfuerzo normal. Tanto los esfuerzos como el ángulo son para los esfuerzos normales. Y para los esfuerzos cortantes hay otra fórmula, miren acá. El cortante máximo es esta raíz, que es la misma raíz de acá, de arriba. Pero le falta el primer sumando, ¿no? Miren acá, el esfuerzo cortante. Es casi lo mismo, sigue el primer sumando. Los ángulos, fíjense, ese es el ángulo del plano donde ocurre el esfuerzo cortante máximo. Sigma X menos sigma Y, 2 tau XY. Observen esta formulita, miren esta relación. Comparen con la del otro ángulo. Se parecen bastante, ¿no es cierto? Miren acá. 2 tau XY sobre sigma X menos sigma Y. Acá es al revés. Invierto los numerados con el denominador, los cambio, pero también cambia el signo. Acá es más, acá es menos. Se parecen bastante. Entonces, ya tengo dos ángulos y fórmulas para hallar los esfuerzos máximos. Aquí a la derecha veo de qué estoy hablando, ¿no? Si el ángulo teta sub s lleva signo menos, ¿no? Hay que hallarlo, esto sale de la fórmula. La fórmula me va a decir si es menos o más cuando reemplace sigma x, sigma y, tau xy. Si fuera negativo el ángulo, sería así, como está a la derecha, por debajo del eje x. Ahí se produce, ¿qué cosa se produce? Esfuerzo cortante máximo. Esa flecha roja que está aquí a la derecha sería el esfuerzo cortante máximo. Bien, entonces ya hemos explicado en general cómo encontramos valores máximos. Y aquí viene ya lo que es el círculo de Moore. Lo que hemos visto hasta ahorita se llama método analítico, matemática, ¿no? Con matemática yo encuentro el esfuerzo máximo, el ángulo de dónde está el ángulo, o el esfuerzo para un ángulo en particular. De acá, estas formulitas son para ángulos en particulares, tanto sigma x como sigma y. Estos son esfuerzos muy, muy especiales, los principales, los mayores. Y este circulito, bueno, aquí un científico alemán
inventó este método hace muchos años, ¿no? 1779 creo que fue, más de 300 años, y el método funciona a la perfección. ¿Cómo es esto? Miren acá. Según la teoría de este científico alemán, Otto Mohr, así se llama, pues el círculo se llama el método del círculo de Mohr. Él dijo, no, si yo, miren aquí, el plano X, miren el plano X de la derecha, ¿ya? Ese plano, como este de acá, el verde, el verde tiene dos características. Tiene un esfuerzo normal, sigma 1, y también va a tener un esfuerzo cortante. Igualmente el plano rojo, todos los planos en general tienen dos esfuerzos, un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante. Entonces eso fue lo que el señor dijo así, no, mira acá, dijo así. Plano X de la derecha, ¿a qué está sometido? Bueno, está sometido a un esfuerzo X. ¿Y cómo es ese esfuerzo? ¿Negativo o positivo? Si está saliendo, positivo. Entonces él inventó esta escala, ¿no? Dijo así, ¿no? A la derecha coloco los esfuerzos, represento los esfuerzos normales. El sigma X es normal a la derecha. Y el otro valor, el esfuerzo paralelo, el cortante, va a estar representado en un eje ordenada, en una ordenada, tau X, Y. Miren acá cómo ha colocado, ¿no? En la parte inferior, el esfuerzo cortante tau X, Y. Si es antihorario, es positivo. Si el esfuerzo cortante es horario, es negativo. ¿Ya? ¿Y cómo halló el punto X en este círculo? Lo halló así, miren, ¿eh? Sigma X positivo, entonces, como el eje de la derecha es de las abscisas, observo que la distancia es de la derecha y mide sigma X. Y como el esfuerzo cortante de acá de la derecha es un esfuerzo que genera un par antihorario, este va a ser positivo en la fórmula. Si es positivo, va a ser para abajo de la línea, ya que el positivo es para abajo. Entonces, bajo la longitud, tau, horizontalmente avanzo sigma X, a la derecha sigma X, y ya tengo el punto. Un punto o sea, ese punto del plano me representa, ese punto del cubo o del objeto me representa uno de los planos, el plano X. Igualmente, si voy al plano Y, al de arriba, ese plano Y es otro plano. Ese plano es otro punto en el círculo. ¿Cómo lo encuentro? Considero sigma Y. ¿Es positivo o negativo? Es positivo. Entonces, ¿para dónde va a estar? ¿Para arriba o para abajo? Para la derecha de 0 o a la izquierda. Como es positivo, hacia la derecha. Miren aquí el Y. De la línea hacia la derecha es un esfuerzo positivo. Y veo que en el eje horizontal, el esfuerzo cortante, este cortante de arriba con el cortante de abajo, entre los dos forman un par horario. Es un esfuerzo cortante negativo. Entonces acá tengo a la izquierda, miren, sigma Y, el punto Y a la izquierda que tengo, esfuerzo cortante negativo, tau XY. Entonces, con esos dos puntos, este método dice, esos dos puntos los debo unir con una recta. Es la recta YX. Esa línea roja, se traza la línea roja, esa línea roja intersecta al eje de las abscisas en el punto medio, en el punto, bueno, no le he puesto nombre, este puntito de intersección. Y ese punto es el centro del círculo. Y con un compás se hacía pues el círculo, bueno, cuando no había compás, no había AutoCAD, ¿no? Pero ahora se puede hacer con AutoCAD, ¿no? Es más fácil. Se dibuja el círculo y se determina, ¿qué se determina? Este punto rojo y este punto azul. Esos dos puntos son los puntos donde ocurren los esfuerzos máximos y mínimos, normales. ¿Cuánto vale el esfuerzo máximo? Bueno, el esfuerzo máximo, ahí lo veo, veo el punto, mido la distancia en el eje X, ese es el esfuerzo máximo. Y como este está a la derecha del punto O, del 0, del origen, este es un esfuerzo constante máximo, es positivo. Tensión, es una tensión máxima. El punto B, en el círculo, está a la derecha del origen. También es un esfuerzo positivo. Entonces habrá un esfuerzo positivo, el mínimo esfuerzo positivo, y a la derecha en el A, el punto rojo, el máximo esfuerzo normal positivo también. Este es un caso particular en que ambos son positivos, pero podría ser que este círculo salga más a la izquierda.
donde uno en el punto B podría estar a la izquierda de este origen. ¿Y eso de qué depende? Depende de los datos iniciales, ¿no? Entonces acá este puntito puede ser negativo, el B, y el A puede ser positivo. O, otro caso podría ser que toda la circunferencia esté a la izquierda del punto O. Entonces ahí ya los dos son negativos. Habría un máximo negativo y un mínimo con signo menos. Esa es entonces la teoría. Fíjense que la teoría es bastante, ¿no? Si ustedes lo leen o van a un texto, bueno, pueden leerlo con cuidado, pero por ahí se pueden marear, ¿no? A pesar que yo trato de ser claro, aún así sigue siendo confuso, ¿no? Claro, hay que leerlo, releerlo bien hasta convencernos, ¿no?, de qué estamos hablando. Ahí están las fórmulas que ya hemos hallado. Este me olvidé decirle, también se utiliza en el curso, se utiliza sigma prop, el esfuerzo normal promedio. Aquí es igual, sigma x más sigma y entre 2. Aquí en la figura lo tengo, ¿no? El esfuerzo promedio es la línea de distancia entre el eje vertical y el punto E. Ese es el promedio. El que está entre el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y, exactamente en el centro, el esfuerzo promedio. También vemos en esta figura que, por ejemplo, ¿cuáles son las características del punto B? Son dos, sigma y tau. El sigma es este valor, sigma mínimo. Y cuando colocamos en el paréntesis, sigma es esfuerzo normal mínimo. Y el esfuerzo cortante, si lo leo a la izquierda, está en el origen, cero. No tiene esfuerzo cortante, cero. El punto A, bueno, el punto A, acá está el punto A. ¿Qué cosa es el punto A? El punto rojo. Es el punto o el plano, mejor dicho, es un plano de corte en donde se genera el máximo esfuerzo cortante. Entonces ahí veo que en el punto A de abajo le coloco como datos, primero, su esfuerzo normal, que sería el esfuerzo máximo. Y como cortante, trazo una perpendicular al eje de los cortantes y veo que también es cero. Entonces concluyo que los esfuerzos principales no tienen esfuerzo cortante. Ahí lo estoy viendo, no tienen. El punto E, ¿qué cosa es el punto E? El punto E es el punto que está más abajo del círculo. Más abajo significa que es el máximo esfuerzo cortante, el máximo valor. Por eso que le ponemos aquí en las coordenadas del punto E, ¿cuánto vale su esfuerzo normal? Se llama esfuerzo promedio. ¿Y cuánto vale el esfuerzo cortante? Es el que está acá a la izquierda. Como no hay un punto que esté más abajo, entonces este es el mayor valor, el esfuerzo cortante máximo. Seguimos. La figura de la izquierda ya lo hemos visto acá. Aquí le he aumentado la figura de la derecha. ¿Por qué? Porque los autores trabajan siempre con este triángulo rosado. ¿Qué pasa en ese triángulo rosado? Ustedes ven las características. El punto X mide sigma X, el punto Y mide sigma Y, y la diferencia entre los dos es sigma X menos sigma Y. Pero como el punto S es el punto medio, el cateto Q' con X, ese cateto es sigma X menos sigma Y entre 2. ¿Por qué hacemos esta operación? Porque a veces se utiliza esta relación en el triángulo rectángulo de color rosado. R es la hipotenusa, el R del círculo. El cateto vertical es el esfuerzo cortante tau XY de un punto X. Y el cateto horizontal, Q'X, es la diferencia de sigma X menos sigma Y sobre 2. Como ese es un triángulo de Pitágoras, puedo relacionar la hipotenusa con los catetos, y esa relación está acá. En la parte inferior del recuadro ya tengo cuánto vale el radio del círculo. Depende de esta operación. Este ya lo hemos visto, ya está. Y ahora sí vamos al ejemplo. Ejemplo, dice acá. Vamos a poner un ejemplo sencillo primero. En ese estado de esfuerzos, determine los esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 2. Determine los esfuerzos cortantes máximos, esfuerzo cortante máximo, con un signo más y con un signo menos, pero los dos son máximos. De ahí me dice cuáles son los esfuerzos normales donde ocurren los máximos esfuerzos cortantes. O sea, cada plano tiene dos esfuerzos. La pregunta se refiere a que si usted va a encontrar los máximos esfuerzos cortantes, dígame en ese plano
cuáles son sus correspondientes esfuerzos normales. ¿Serán 0? No lo sé. Habría que ver. Bien, ahí tenemos entonces, miren, de la figura saco los primeros datos. ¿Qué datos saco? Sigma X, sigma Y y tau XY. ¿Cómo lo tengo? Ahí está, miren. Sigma X, según la figura que está acá a la derecha, es saliendo, más 50. Sigma Y, ¿cómo es? Ingresando, menos 50. ¿El tau XY es más o es menos? Depende cómo está en la figura. En el plano X de la derecha está hacia arriba, acá a la izquierda, eso genera un momento antihorario positivo. Ya saqué los datos de la figura que me dan. Esos datos luego los introduzco en las fórmulas de sigma 1, sigma 2, esfuerzo normal máximo y mínimo. Ahí está la fórmula, reemplazo los valores y obtengo con cuidado, uno será de esfuerzo máximo más 70 y otro será de esfuerzo mínimo menos 70. Es sencillo saber aplicar la fórmula, aplicarle los signos y eso es todo, ¿no? Igualmente puedo hallar el esfuerzo cortante máximo. Su fórmula está acá, los valores de arriba son los mismos y ya tengo acá, más menos 50. Sencillo. Encontremos ahora los planos donde ocurren esos máximos. Para los planos tenemos para los esfuerzos normales, esta es la fórmula, tangente 2 teta sub p. El tau XY lo saco de arriba, reemplazo con cuidado con sus signos. Miren, por ejemplo, sigma Y, ¿cómo es? Sí, con menos, pero acá hay un menos de la fórmula. Menos y menos acá abajo sería más, ¿no? Hay que aplicar álgebra, ¿no? Y de ahí saco que el ángulo, ¿cuánto vale? 26.6. ¿Qué quiere decir este 26? Es un ángulo positivo. Quiere decir que yo, para encontrar el máximo, debo inclinar o rotar el plano o buscar un plano de corte que forme con el eje X' un ángulo de 26.6 grados. Entonces ahí tengo ya, entonces, ese sería uno de los planos. El otro plano sería 26.6 más 90. Siempre sigma 1 y sigma 2 son perpendiculares. Entonces ahí tengo la operación. Ya encontré los ángulos principales. Me faltaría el ángulo cortante máximo. Eso ya lo vimos. Acá hay una duda, ¿no? Hay una duda. Miren aquí. En este problema me piden hallar los máximos de esfuerzos normales, ¿no? Estoy yo aplicando mi relación y ya encontré los valores. 70 y 30. 70 y menos 30. El ángulo ya lo encontré. El ángulo vale 26.6. El plano es este de acá, de la derecha. Acá está en la figura inferior, el plano de la izquierda. Ahí tengo el plano que ha sido cortado 26.6 grados. El problema está en que yo tengo como resultado dos esfuerzos máximos, 70 y menos 30. Pero no sé si acá está el menos 30 o acá está el más 70. ¿Cuál de los dos es el que va en este plano inclinado? Ese es el gran problema, que los autores lo explican de manera confusa, ¿no? ¿Cuál selecciono? Entonces, para saber cuál de ellos es el correcto, yo debo recurrir a esta fórmula. Sigma X, el esfuerzo, acá debo recurrir. Entonces, acá yo voy a reemplazar los valores que yo tengo como datos, sigma X, sigma Y, el ángulo también lo tengo. Y de este valor, para un ángulo, yo voy a obtener un esfuerzo. Y ese esfuerzo va a ser uno de los dos. Vamos a ver. ¿Ya? Entonces, me dice que acá hay una duda. Puede ser como está acá a la derecha, saliendo, o de repente entrando. ¿Cómo salgo de la duda? Utilizando la ecuación que les dije, ¿no? De los esfuerzos. Esta es la ecuación general, pero si yo quiero saber a 26.6 cuánto es el valor del esfuerzo, reemplazo los datos y me sale que en 26.6 ahí existe el esfuerzo de 70 megapascales. Entonces ya no estoy en la duda de si es menos 30 para abajo o más 70 para arriba. Yo ya encontré que para este ángulo le corresponde ¿cuál? 26.6. Perdón, le corresponde el ángulo el esfuerzo de 70 megapascales. Entonces ya con esa seguridad, ya yo puedo decir que los esfuerzos principales están así.
¿no? Uno es 70 saliendo, el de la derecha, y el que está a la izquierda es menos 30 compresión. Ahora vamos a ver la otra pregunta, ¿no? Esfuerzos principales. Me falta el esfuerzo cortante máximo. Acá está el esfuerzo cortante máximo. ¿Cuánto vale? Más o menos 50. ¿Dónde ocurre? Vamos a ver dónde ocurre. Para saber dónde ocurre tiene su fórmula. Ahí está la fórmula para ver dónde ocurre el cortante máximo. Los valores, datos son los mismos, la fórmula es diferente y me sale menos 18.4. Miren aquí la figura de la izquierda abajo. Con respecto al plano X, giro un ángulo horario, ese es negativo. Menos 18.4. Ahí ocurre el esfuerzo cortante máximo. O sea, el esfuerzo constante máximo vale 50. Más o menos 50. Bien. A ver, ¿alguna duda? Ya ustedes tienen la separata. Ninguna, profesor. La duda está acá, ¿no? ¿Cómo es el plano S? El plano S, ahí se ha girado un ángulo 18.4. ¿Por qué? Porque acá lo dice, ¿no? Negativo el ángulo. 18.4. Pero en ese plano, no sé cómo están los esfuerzos. No sé si es para abajo en ese o es para arriba en ese. Esa es la duda que tengo. Yo sé que vale 50, ¿no? Pero exactamente cuál es la dirección correcta. Nuevamente, para salir de la solución, yo voy a la fórmula y le pongo el ángulo que haya 18.4 de cosino negativo y me sale el esfuerzo cortante en ese plano S. Me sale más 50. Ahora veo, pero ¿qué cosa es más 50? Más 50 significa que se va a generar un momento horario o antihorario. Entonces, para que sea positivo 50, el momento debe ser antihorario, ¿no es cierto? El momento del par de fuerzas debe ser antihorario. O sea, debe ser como está en la figura S a la derecha, para que el momento sea más 50. Reemplazo los valores para el ángulo y me sale que el esfuerzo es 50 si el ángulo es menos 18.4. Es decir, en esta figura, para menos 18.4, el esfuerzo es más 50. ¿Cómo es? Es positivo. ¿Y cómo es positivo? Positivo es cuando genera, acá está a la derecha, positivo. Cuando genera, en el plano S hay un esfuerzo cortante, a la arriba, y en el plano S opuesto, al lado opuesto, acá a la izquierda, hay otro esfuerzo cortante para abajo. Entre ambos generan un par antihorario, un momento positivo. La figura queda así, ¿no? Y este es el resultado final. Acá resumo todo lo que he trabajado. Tengo un gráfico para los esfuerzos principales arriba. ¿Cuántos eran los esfuerzos? Uno era 70, tensión, y otro era compresión. ¿Y cómo encuentro el plano este plano de donde ocurre el esfuerzo principal 1? Bueno, giro el ángulo 26.6 que era positivo y formo mi cubo. No le he puesto esfuerzos cortantes porque ya hemos visto que donde hay esfuerzos principales máximos, los cortantes son cero. La figura de abajo es para el esfuerzo cortante máximo. Lo hemos encontrado con un ángulo negativo. Según la fórmula que aplicamos, sale negativo, por debajo del eje X. Los esfuerzos máximos valen 50, lo que habíamos hallado, y son paralelos a todos. ¿Sí? Entonces, ese es el resumen. Acá a la izquierda, en el plano verde, ese cubito verde, ya lo he cortado 2 veces. Un corte a 26.6, ahí se genera esfuerzo principal máximo, sin cortante, porque ahí es cero cortante.
Y en el otro plano, en el que está, dice 30, el esfuerzo cortante es ingresando, mejor dicho, compresión. Para los esfuerzos cortantes hemos hallado esta figura, ¿no? El cortante valía 50 y el momento flector, aquí creo que hay un error, un momentito, aquí creo que hay un error, sencillito, ¿no? Acá está, mira. El esfuerzo cortante en el plano inclinado, ¿cómo es? En el plano S. El plano S es para arriba. Acá, ¿cómo es? Para abajo. Entonces ahí genera un momento antihorario. Ahí, como fíjense, para arriba, a la derecha. ¿Y aquí cómo está? En plano E. Está para abajo, está mal esto. Eso debe ser para arriba. ¿Por qué? Porque acá ya lo hemos analizado. Acá está correcto para arriba. Es positivo el esfuerzo cortante. Entonces, aquí hay que corregir en la copia que se puede en este mandado, hay que cambiar estas flechitas negras. Todas las negras se cambian de sentido. Y con eso ya tendríamos el resumen de todos los esfuerzos máximos o principales. ¿Alguna duda? Este es el gráfico. Este es el círculo de Moore para este problema. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, comienzo con los datos, ¿no? Miren aquí el plano X, arriba a la izquierda. Esa línea vertical es el plano X. ¿Cuáles son sus coordenadas? Sigma X más 50 y esfuerzo cortante antihorario más 40. 50 y 40. Entonces, en el eje de coordenadas, esas líneas rojas son los ejes. Tengo el eje cortante tau, el eje cortante menos. Entonces ahí ubico el punto matemáticamente. 50 en X y 40 en Y. Positivo, ¿eh? El positivo es para abajo. 50 en X y 40 en Y. Ahí tengo el punto X. Un punto del círculo. Todavía no tengo círculo, tengo un punto. El otro punto lo saco con las coordenadas de Y. Es sigma Y, compresión, menos 10. Y tau XY, ese tau de arriba con el tau de abajo, genera un par horario negativo. O sea, sería más 10 y menos 40. A ver, veamos si está bien. En el eje Y es negativo, menos 10. Aquí veo que a la izquierda de lo 10 unidades, menos 10. Y el esfuerzo cortante es negativo. Hacia arriba voy a negativo, porque para arriba es negativo. Y encuentro el punto Y. Una vez que tengo los dos puntos, una recta que vaya desde Y hasta X. Busco la intersección con el eje de las abscisas, que es el punto M. Mido la distancia de M a X, que sería el radio del círculo, y trazo con mi compás, trazo el círculo de Moore. Este círculo de Moore lo puedo después interpretar. El punto azul de la derecha, el punto A, ese es el punto donde ocurre el máximo esfuerzo normal. Es positivo, más 70. En cambio, el punto que está a la izquierda, el más a la izquierda, ¿cuál es? El B. Ese es el esfuerzo normal mínimo. ¿Cuánto vale? Bueno, ese está a una altura de, a ver, 30, un momentito. Claro, ya, un momentito. Es menos 30. ¿Cómo sé que es menos 30? Miren acá. Aquí tengo. ¿Cuánto vale el radio? El radio sería, entonces acá miren, aquí sería el punto M está en el punto a 20 unidades, pero el radio es 50, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el de arriba, el MA, ¿cuánto mide? 50. ¿Y cuánto debe medir el MX? También 50, son iguales. R es 50. Ahora, el punto B, ¿cómo es? El punto B sería acá, miren, sería el radio de M a B vale 50. M a B vale 50. Pero el punto M está en 20. Por lo tanto, desde el origen, o desde el punto del origen hasta el punto B es 30, pero está en el campo negativo, menos 30. Entonces encontré ahí los esfuerzos principales y dónde se encuentran. También puedo hallar el esfuerzo cortante máximo que ocurriría en los puntos D y C. Arriba el máximo cortante es menos 50 y el máximo cortante abajo es más 50, más menos 50. El esfuerzo promedio es el esfuerzo que está en el punto M, que son las coordenadas del punto C.
O también lo encuentro con restar sigma X 50 menos sigma Y menos 10. Me sale 20 megapascales. Bueno, todo esto ya está interpretado. Estamos repitiendo. Este es un ejemplo que aquí está todo ya para que ustedes lo analicen con calma. Ahí están los resultados, sigma X, sigma Y. Este es un ejemplo donde sigma Y no tiene esfuerzo normal, cero. Puede ocurrir que sea cero también, en Y o en X, o en tau, también depende, no hay cortante, tau vale cero, ¿no? Fórmula para hallar esfuerzos principales, sigma 2, sigma 1. La fórmula para encontrar el esfuerzo principal, 19.33. Y esfuerzos en X' y Y', ¿no es cierto? Ahí están los dos esfuerzos. Las fórmulas las aplico. Bien, ya lo hemos repasado, es un repaso, nada más tienen que trabajarlo con cuidado. Las fórmulas son las mismas, los valores sigma X y sigma Y sí son diferentes. Y con lo cual ya pasaríamos a otro tema, ¿no? Ya le hemos explicado esto. Este es otro ejemplo. Miren, aquí este ejemplo se diferencia de los anteriores en que no hay esfuerzo en el eje Y. Y en este caso, el esfuerzo en Y vale 0. Bueno, en este ejemplo les explico cómo hacerlo por círculo de Moore. Miren aquí. ¿Cómo encuentro los máximos, los esfuerzos principales? Me dan el elemento cargado como está arriba. No hay carga en el eje Y. Ahí dice, plano Y, ¿cuánto vale? 0. Sigma Y vale 0. Plano X, bueno, acá como está ingresando es menos 30 de compresión. Y el tau es negativo porque genera un par horario. Entonces, con esos datos, donde dice plano X, son dos características. Encuentro en mi dibujo el punto X, menos 30 en X y en Y menos 12. Para arriba es negativo. Y para la izquierda del punto del origen, o 0, ahí son negativos los X hacia la izquierda. Igualmente el punto Y lo puedo encontrar. ¿Cuáles son sus características? Sigma Y igual 0. Ah, entonces está arriba del punto 0. Y sigma X, tau X vale 12. Ya tengo dos puntos del círculo. No tengo el círculo, ¿qué hago? Uno las rectas, ¿no? Las rectas X y las uno, ya las uní. Encuentro el punto O. ¿Qué hago con el punto O? Mido el radio y trazo mi círculo haciendo centro en O. Al trazar el círculo encuentro los puntos azules A y B. El A es el esfuerzo normal máximo y el B es el esfuerzo normal mínimo, o viceversa. Pero los dos son principales. No sé cuál es el máximo, no sé cuál es el mínimo. Tendría que... Bueno, en este caso veo que el mayor... Ustedes colaboren. ¿Cuál de los dos? ¿A o B tiene el mayor de los esfuerzos principales? ¿Cuál es mayor su esfuerzo principal? ¿El A o el B? Para responder mido la distancia, ¿no? Con respecto al origen. La distancia de O a A es menor o es mayor que la de O a B. Lógicamente que OB es más grande. Eso quiere decir que en este caso el máximo esfuerzo de compresión es igual al valor de B. Y para el punto A sería el mínimo esfuerzo de tensión. En este caso el máximo es negativo y el mínimo es positivo. Después que me dice acá, me dice el máximo esfuerzo cortante, ya lo hallamos. Ya son análisis del problema, ¿no? Análisis. Nada más hemos leído las características y eso es todo, ¿no? Acá en este gráfico lo que les digo es que el esfuerzo en A es positivo y el esfuerzo en B es negativo. Para otro problema podría suceder lo que está acá a la derecha. Los dos en el campo positivo. O los dos negativos. O como está en la figura del problema, uno negativo y otro positivo.
pueden dar varios casos para la misma pregunta, ¿no? Depende de los valores del problema. Y entonces ahí sería la primera parte, porque esto hay que complementarlo con problemas. Los problemas lo haremos en la siguiente clase, pero tienen que estudiar esto bien para que entiendan los problemas que vienen luego. Ya te vamos a pasar lista.